Safe and Sound. La fina línea de luz que entraba por la ventana cae sobre su rostro. Su perfecto rostro, esculpido a mano, que ahora está totalmente relajado, con los ojos cerrados. Puedo ver sus ojeras, puedo ver el sufrimiento en sus rasgos, pero mientras la veo dormir identifico un atisbo de sonrisa en sus labios. Estas semanas que estuvimos distanciadas, yo sentía que me moría por dentro. Algo muy profundo parecía sollozar de angustia y dolor, aunque no entendía muy bien el porqué. Ahora lo sé. Extrañamente, creo que estaba sintiendo el dolor de Frin. Es difícil de explicar la conexión que tenemos. Es casi instantánea, como una Polaroid. Veo su pecho subir y bajar mientras respira, su perfil hacia mí, como si se hubiera dormido mirándome. Me cuesta creer el torbellino de mariposas en mi estómago en este momento. Lo de anoche todavía me parece irreal. Hicimos el amor, porque no hay otra forma de describirlo. Aún siento el cosquilleo en mis labios, el recuerdo del placer de haber probado su piel. Sonrío satisfecha, exultante, feliz. Sé que aún tenemos mucho por hablar. Sigo sin entender el porqué de su distancia cuando volvimos de la playa. Pero por ahora, solo quiero disfrutar de su calor. Quiero saborear la dulzura de este momento. Ambas compartiendo la cama, envueltas en las sábanas con solo nuestra piel vistiéndonos, dejándonos la puerta abierta para sentirnos. Puedo incluso contar los lunares que se asoman en su pecho y sus hombros, como constelaciones con las estrellas más hermosas. Mi teléfono suena en alguna parte de la casa, interrumpiendo mi entretenimiento. No recuerdo dónde lo dejé anoche. Me levanto con sumo cuidado para no despertarla, persiguiendo el molesto sonido y colocándome una camiseta grande que encontré en el armario mientras guardo la ropa que dejamos esparcida en la noche. Encuentro mi cartera en la mesa del comedor, pero la llamada termina antes de llegar a atenderla. Veo la llamada perdida de Non y ya la molestia me invade. Aunque es cierto que ahora nos llevamos mejor, sigo sintiéndome totalmente distanciada sentimentalmente. Él está más atento, se muestra menos malhumorado, aunque por momentos lo noto muy pensativo, casi como si estuviera decidiendo algo. También recibe algunas llamadas que le generan estrés, se le nota en la cara. Estoy casi segura de que es su familia, que sigue presionando con el bebé, que claramente, después de anoche, no pienso tener. Antes de responderle, envío un mensaje a Nam, ya que, si la voy a usar de coartada, primero necesito confirmar que puede cubrirme. Nam, espero que estés despierta. Si no lo estaba, ya lo estoy. Dime que estás en tu casa. Sí, pero estoy algo ocupada. Si quieres que nos veamos, puede ser por la tarde. No es eso. Necesito que seas mi coartada. Espera, ¿en qué estás ocupada tan temprano? Eso no importa, seré tu coartada. Por si no me pregunta, estuviste conmigo todo el día. Te debo 1000, pero no te escaparás por siempre de mí. Algún día me dirás en qué estás metida. No sé de qué hablas. Disfruta. Ya más tranquila, le respondo a Non, excusándome para el resto del día. Suspiro aliviada y me dispongo a volver a la habitación. Pero, viendo la hora, se me ocurre algo mejor. Sé que es algo riesgoso hurgar en cocina ajena. A algunas personas no les gusta, pero no creo que sea el caso. Busco en la alacena y la heladera, y me doy cuenta de que no hay mucho con qué cocinar. Por un momento pienso en que es extraño, pero supongo que Frin ha estado muy ocupada, así que pido un desayuno a domicilio. Al menos café sí quedó. Aprovecho a asearme mientras espero, y al salir miro a mi alrededor. La casa está tal vez igual a la última vez que estuve aquí, solo que ahora, por algún motivo, la siento apagada, como si nadie viviera aquí. No hay desorden ni nada, cada cosa está prolijamente en su lugar, pero inerte, como si fuera la escenografía para una revista de decoración. Lo que sí llama mi atención es que el minibar tiene varias botellas vacías. Al llegar el pedido a domicilio, acomodo todo en una bandeja y me dirijo a la habitación, con la ilusión de encontrar a Frin aún durmiendo, hermosa como se veía. No esperaba encontrármela llorando en posición fetal en la cama. «Frin, Frin, ¿qué ocurre? ¿Qué te pasa?», exclamé mientras me acercaba, procurando no tirar la bandeja. Su rostro cubierto de lágrimas se gira hacia mí de inmediato, como si la hubiera sorprendido.
Sus hermosos ojos cristalinos me miran asombrados, desconfiando de lo que veían. Apoyo la bandeja en la mesa de noche, me siento a su lado en la cama y ante su mirada atónita, la envuelvo en mis brazos y empiezo a acariciar su espalda para calmarla. Puedo sentir sus lágrimas cayendo sobre mi hombro y su agarre se va estrechando conforme pasan los segundos. Nos quedamos en silencio, solo escuchando nuestras respiraciones. Creí que no había sido real, murmura con dolor. Creí que todo había sido un sueño maravilloso, pero irreal. No estabas aquí. Pensé que ahora sí me había vuelto loca, dice con voz quebrada, partiéndome el corazón. Lo siento, fui a pedir el desayuno. No hay mucho para cocinar aquí. Respondo separándome un poco para mirarla. Te prometo que fue real. Estoy aquí, cariño, le aseguro, tomando sus mejillas, acariciándolas tiernamente. Sus ojos ahora brillaban, ya no se veían tan opacos o lánguidos. Había una chispa en ellos que los hacía aún más maravillosos, recordándome nuestros días en la playa. Me mostró una tímida sonrisa antes de mirar hacia abajo y luego a la bandeja a nuestro lado. No recuerdo cuándo fue la última vez que desayuné, dice pensativa. Mucho menos la última vez que alguien me trajo el desayuno a la cama, murmura con vergüenza. ¿A qué te refieres con que no recuerdas la última vez que desayunaste? Indago, arqueando mi ceja, temiendo la respuesta, porque repentinamente empiezo a notar cosas que anoche no había percibido. Frin no solo se ve más cansada, también se ve más delgada. Me mira fugazmente, con clara pena en sus ojos. No he estado comiendo mucho, confiesa mirando hacia las sábanas, evitando mi mirada. Me quedan las palabras atragantadas. Miro su espalda y noto que sus vértebras sobresalen un poco más de lo normal. Paso mis dedos por ellas, acariciándolas con suavidad mientras ella me mira. Paso mis caricias a su torso, repasando sus costillas también notables. Tomo su mano, que descansaba en su regazo, entre ambas, para luego entrelazar nuestros dedos y levantar mi rostro para mirarla. No vuelvas a hacer eso, por favor, pido, para acercarme y depositar un corto pero sentido beso en sus labios. Vamos a desayunar, ¿sí? Le propongo con una sonrisa, recibiendo otra a cambio. Nos tomamos nuestro tiempo para desayunar a gusto, disfrutando de cada sabor y cada textura. Ella es preciosa en todo momento. Puedo entender cómo me enamoré tan rápido de Frin. Adoro verla así, feliz y disfrutando. No quiero ver más esa tristeza tan profunda que vi anoche en sus ojos. Después del desayuno le propongo pasar el día juntas. Su expresión al aceptar es casi la de una niña pequeña, aceptando que sea Navidad todo el año. Comenzamos con un relajante baño de burbujas. No tiene caso que no disfrutemos de nuestra desnudez juntas. Ya comprobamos que es más que placentero. Mientras enjabono sus brazos y hombros, pasando la esponja con cuidado por su piel, pienso que hacía mucho tiempo no me sentía tan cómoda con alguien. La tengo recostada contra mí, tranquila, confiada, como si ese instante nos perteneciera por completo. Su cercanía se siente cálida y natural, casi inevitable, como si mi cuerpo hubiera encontrado por fin un lugar donde descansar sin miedo. Desde mi posición, la observo en silencio, envuelta por el agua y la luz tenue del baño. No hay prisa, no hay tensión, solo esa calma íntima que nace cuando dos personas se permiten estar cerca sin necesidad de decir demasiado. Y por primera vez en mucho tiempo, me descubro deseando que ese momento dure un poco más. Salimos del baño relajadas y con un poco más de energía. Hablamos de todo y de nada a la vez. Es muy fácil conversar con ella, compartiendo experiencias, gustos y alguna que otra anécdota graciosa. También hablamos un poco de nuestras familias. Yo le conté acerca de mi madre, Rawi, que vive en Chiang Mai y a la que no veo hace tiempo, y también sobre mi padre, Andrew, a quien vi por última vez el día que nos abandonó. Alguna lágrima aún se escapa al recordar ese vacío que dejó. Frin no pierde tiempo en abrazarme y contenerme. Extraño a mi madre. Será su cumpleaños la semana próxima. Menciono mientras me abrazo a ella y siento su mano izquierda en mi cabello, dejando suaves caricias. Puedes ir a verla, no es un vuelo muy largo. Si yo tuviera a mis padres, iría todo el tiempo que pudiera, responde, y empiezo a sentirme mal por darme cuenta de que ella debe extrañar aún más a sus padres. Lo siento, soy una tonta, no quería hacerte sentir mal. ¿Cuándo dejarás de pedirme disculpas por todo?
reclama divertida, levantando mi barbilla para que la mire. ¿Por qué no has ido?, pregunta. Creo que simplemente el tiempo se me pasó sin darme cuenta. Además, cada vez que menciono que quiero ir, Non encuentra excusas para no hacerlo, y a decir verdad a mi madre no le cae muy bien que digamos. Explico y noto que se siente incómoda. Hasta ahora no había mencionado a mi marido en ningún momento, así que no me extraña tanto cuando siento que se tensa y empieza a alejarse de a poco. Frin. La llamo cuando se pone de pie dirigiéndose a la cocina. Entiendo que no se sienta cómoda con su mención, pero me molesta tanto que no hable conmigo. La sigo a la cocina y la veo apoyándose en el mostrador mirando a la nada. Se sujeta la cabeza con una mano en un gesto de preocupación. Estás casada, Rebeca. Tienes marido y estás aquí besándome, abrazándome. Deberías estar con él. Empieza a decir con pesar y enojo, como intentando convencerse de lo que me está diciendo. Frin, soy una adulta. Yo estoy tomando las decisiones consciente de mi situación. Quiero estar aquí contigo, por favor. No vuelvas a alejarme. Le pido buscando su mirada, que me esquiva. ¿A qué estamos jugando, Rebeca? El matrimonio es para toda la vida. Nosotras no estamos, no somos algo. No hay un futuro. Siempre serás la esposa de Non. Se exaspera, agitando sus manos, tratando de explicar. ¿Por esto me alejaste cuando volvimos de la playa? ¿Porque estás tan rota que prefieres imponer tradiciones antes que tu propia felicidad? Porque no me engañas, Frin. Sé que también quieres estar conmigo. Le digo con dureza, sin dar el brazo a torcer, porque veo sus ojos cuando me mira. Puedo notar su alegría cuando estamos juntas. Frin, mírame, pido, tomando su rostro con ambas manos, dirigiendo su mirada a mí. No soporto ver tu tristeza. Pude notarla estas semanas, y yo no estaba mejor que tú. Sé que todo esto es complicado, sé que no es la mejor circunstancia, pero ¿no puedes ver lo que provocas en mí? Digo mirándola a los ojos, tratando de transmitirle toda la revolución interna que estalla dentro mío. No puedo dejar de pensarte, sonrío solo con verte, parezco una adolescente. Me siento en las nubes cuando me tocas, es imposible renunciar a sentir todo esto. Ella pone sus manos por encima de las mías, mientras veo sus ojos cristalizarse. Por favor, Frin, no me alejes, estoy enamorada de ti. Suplico, mientras acerco su rostro al mío para reclamar sus labios. Siento cómo su boca se curva en una mueca por el llanto, pero corresponde a mi beso. Siento su respiración agitada. Sus lágrimas saladas se funden en nuestras bocas, haciendo todo más confuso. Es un beso maravilloso, cálido, suave y algo triste. La necesito en mi vida, no puedo renunciar a ella. Bajo mis manos por su cuello, su espalda, y finalmente tomo su cintura, atrayéndola un poco más hacia mí, mientras el beso se vuelve más profundo, más lento, más lleno de todo lo que no sé decir con palabras. Nuestros suspiros se mezclan en el pequeño espacio que queda entre nosotras, y por un instante el mundo parece reducirse únicamente a su cercanía, a su calor, a la forma en que mi corazón responde al suyo. El camino obvio nos lleva hacia la habitación. Necesito demostrarle con acciones mi confesión, que entienda que me tiene por completo, que no tema salir lastimada, porque quiero cuidar su sonrisa como si fuera lo más importante que tengo. Nuestras ropas dejan de ser un obstáculo rápidamente, y la fiebre se apodera de nuestros cuerpos. Siento mucho calor, puedo jurar que su piel me quema, pero se siente tan bien bajo mis manos, su cintura, sus caderas, sus piernas rodeándome, mi cuerpo entero anhelando el contacto, sus manos delicadas dibujando mi espalda y aferrándose a mí con la misma necesidad. Es un torbellino de sensaciones que me lleva al mismísimo cielo y al infierno al mismo tiempo, y no quiero volver nunca. Después de lo que me parecieron horas perdiéndonos una y otra vez en ese momento, caemos sin aliento sobre las sábanas, acurrucándonos. Yo la abrazo por la espalda, sintiendo el vaivén agitado de su respiración mientras el silencio nos envuelve. Mientras disfruto de esa sensación de cercanía, me atrevo a preguntarle, ¿vendrías conmigo?, susurro en su oído, haciéndole cosquillas. ¿A dónde quieres que te acompañe?, me pregunta confundida. A Chiang Mai. Confieso que desde que empezamos a hablar de nuestras familias, no pude dejar de imaginarme la idea de que conozca a mi madre. Me hace ilusión pensar en ello. Se gira y me mira incrédula,
como si creyera que estoy bromeando. ¿Es en serio?, pregunta, ahora más seria, al ver que yo no me estoy riendo. Sí, es en serio. Me gustaría que conozcas a mi madre. Seguro se llevarían bien, explico, encogiéndome de hombros intentando no mostrar demasiada importancia. Me mira indecisa, sin saber qué responderme. Puedo notar que hay un pequeño brillo que me dice que sí, pero el temor le impide aceptar. Tomo su rostro en mis manos, acercándome para darle un beso que le transmita un poco de confianza. «Hey, no te angusties. Piénsalo como que visitarás a la mamá de una amiga si te hace sentir más tranquila». Me mira entrecerrando sus ojos. «No creo que seamos tan amigas después de anoche», dice burlona, a lo que sonrío satisfecha, porque ni en 1000 años quiero ser solo su amiga. Me acerco a besarla de nuevo, esta vez con más intensidad, profundizando en nuestras bocas. «Nunca fuimos tan amigas en verdad, Sarocha», susurro en sus labios con una mirada lasciva. Nunca me había pasado esto con una mujer. Sí, había tenido mis experimentaciones en la universidad, pero no me sentía tan ardida de deseo como ahora. Acabamos de devorarnos, y yo ya estoy lista para el siguiente round. Frin me mira algo sorprendida. Puedo notar que la cercanía también la está afectando, por la forma en que sus ojos se oscurecen y su respiración cambia apenas. Pero antes de dejarnos llevar otra vez, quiero mi respuesta. «¿Vendrás conmigo?», insisto, pero esta vez se lo susurro en el oído, mientras mis labios recorren lentamente su pulso. La siento tragar seco, y un pequeño suspiro escapa de ella cuando rozo con mis dientes su piel. «Becca, estás haciendo trampa». «¡Ah!», me dice, mientras muerdo un poco su piel. Acto seguido acaricio con mi lengua y dejo un beso húmedo. «No siento que te desagrade mi táctica», respondo sonriendo, con mis dedos dejando caricias suaves en su piel. «No lo sé, Rebeca», dice entrecortada, respirando cada vez más agitada, mientras sus ojos siguen el vaivén de mi mano, que ahora está bajando cada vez más por su vientre. Solo piénsalo como un pequeño viaje de placer. Tomo su labio inferior entre los míos apenas un instante, jugando con suavidad, mientras mi mano recorre su cintura y desciende con calma, tentando juguetonamente sus caderas. Frin me mira intensamente, en parte por el juego de mis dedos, pero puedo notar también que está nerviosa por mi propuesta. Sé que puede parecer precipitado, pero no quiero esperar. Después de anoche ya no me imagino lejos de ella, y no quiero dejarla sola. Algo me dice que anoche llegué en el momento justo. Sus ojos parecían tan vacíos cuando la vi en esa sala que se me dio vuelta el estómago. Sentí miedo, casi pánico por la profundidad de su tristeza, como si estuviera frente a un abismo. Quiero llevármela lejos de todo eso. «Por favor, Frin», pedí una vez más, dejando que mi mano se acercara a ella con cuidado, rozándola apenas con una ternura impaciente, mientras recibía su suspiro tembloroso contra mi boca. Mi propuesta es demasiado buena para negarse. Camino a mi departamento, no puedo dejar de sonreír al pensar en todo lo que pasó en las últimas 24 horas. Por un lado, es cierto que hacía bastante tiempo que no disfrutaba tanto de tener relaciones, pero más allá del placer, estoy convencida de que es esa conexión que siento con Frin lo que lo hizo maravilloso. Sé que tengo que tomar una decisión con respecto a mi matrimonio. Quiero a Non, de verdad lo hago, pero ya no es lo mismo. No es el tipo de sentimiento que se debe tener por la persona con la que en teoría quieres pasar tu vida. No, ese sentimiento lo estoy teniendo con otra persona. Pero al mismo tiempo, la reacción de Frin me asusta un poco. Me preocupa su rechazo al divorcio. Nunca hubiera creído que era tan tradicionalista. Llego y veo que Non no está, así que me siento un poco aliviada por eso. Me avisó que iba a irse con los chicos de la oficina, así que asumo que debe seguir con ellos. Salen bastante, aunque me da la impresión de que él está teniendo una aventura, porque ya casi no insiste en tener relaciones. No tengo ningún otro indicio para creerlo. Debo admitir que he revisado sus camisas por las dudas, porque la mancha de rubor y el perfume femenino siempre son infaltables. Pero no encontré nada, y para mi sorpresa no me molestaría. De hecho, creo que me resolvería muchos problemas si estuviera con alguien más. Por eso digo que este matrimonio ya no tiene sentido. Por lo único que volví es porque mañana tenemos un almuerzo con los Campiang, y para evitarme futuros reproches,
Prefiero simplemente asistir y poner mi mejor cara de esposa devota. Soportar a mi suegra requerirá de todas mis aptitudes actorales y mi paciencia. Siempre pensé que si la madre de Non tuviera un verdadero trabajo al cual dedicarse, dejaría de ser una controladora de la vida de los demás. La única persona que me agrada de la familia de Non es su hermano, Artit, que es monje budista, y solo lo vi en pocas ocasiones, pues obvio, vive en un monasterio. Creo que hasta sería mejor conversar con él que con mi suegra. Tal como lo imaginé, el almuerzo fue un suplicio. Mis suegros estuvieron implacablemente parloteando sobre lo importante que es tener hijos jóvenes para poder dedicarles todo el tiempo que podamos. Ya llegaron al punto de recomendar nombres, pero el colmo fue cuando recomendaron posibles fechas para concebirlos, y así nacieran en meses agradables. ¡Qué desagradable! De verdad, esta gente debería conseguirse una vida propia. La empatía claramente no es una característica de ellos, pues cualquiera podría haber notado a kilómetros de distancia que tanto Non como yo estábamos incómodos con la conversación. Él de hecho intentó desviar la charla un par de veces, hasta que se rindió, entendiendo que el almuerzo evidentemente era una excusa para el tema de los bebés. Ambos volvimos cansados, pero Non, además de cansado, parecía agobiado, como estresado. Lamentablemente, eso parece haber reactivado su vieja costumbre de intentar intimar conmigo como sea, justo ahora que yo estaba disfrutando de nuestra convivencia célibe. Obvio terminamos discutiendo, porque no estaba dispuesta a intimar con él. No después de haber estado con Frin. Después de eso, me dijo que saldría a conducir un rato para despejarse. Espero que con quien sea que tenga su aventura, esté dispuesta a tener los bebés que él tanto necesita. La semana está siendo demasiado larga. Decidí que quiero visitar de sorpresa a mi madre, y cuando le dije a Non que me iría a Chiang Mai, para sorpresa de nadie, me dijo que él no podría por el trabajo. Le dije que no se preocupara, que iría sola y aprovecharía los días festivos para quedarme un poco más. Estoy ansiosa, nerviosa, contenta, todo al mismo tiempo. Con Frin nos enviamos algunos mensajes al día, deseándonos suerte en el trabajo o buenas noches. También le recuerdo que coma saludable y tome agua, porque admito que me preocupa bastante que no se alimente. Me siento en las nubes cada vez que me llega un mensaje suyo, hasta he tenido que aguantar las burlas de Nam al respecto. Frin intentó retractarse, pero le recordé que me había dicho que sí, y sobre todo le recordé en qué circunstancias aceptó, circunstancias que podrían repetirse muchas veces. Nos encontramos en la piscina el miércoles y disfrutamos de poder ejercitarnos, pero también pudimos disfrutar de las duchas, ya que no había nadie. Es emocionante. Ambas parecemos dos adolescentes dejándose llevar por lo que sienten. Me encanta verla reír y estar relajada, y obviamente disfruto verla tan encendida, escucharla decir mi nombre mientras se aferra a mí en medio de ese momento tan intenso. Aprendí de lo que pasó en su casa, así que intento no mencionar a Non para nada. Prefiero que, momentáneamente, ella se olvide de mi estado civil. Aterrizamos en Chiang Mai hace un par de horas y estamos camino a casa de mi madre. Frin se mantiene callada, algo seria. Supongo que está pensando en qué momento se metió en esto, pero a pesar de eso, no puedo no sentirme contenta de compartir algo tan íntimo y cotidiano con ella. El recorrido me resulta nostálgico. Crecí en este lugar y aunque he vuelto menos veces de las que me gustaría, siempre me despierta esa sensación de hogar. Frin gira su rostro para observarme mientras el taxi continúa por el camino. Gracias por venir conmigo, le digo, con una sonrisa tierna, dejando una caricia en su mejilla que la hace sonreír tímida. Aún tengo miedo de que a tu mamá le moleste mi presencia. ¿Qué le vamos a decir?, pregunta preocupada mientras mira cómo tomo su mano. Solo le diremos que eres una amiga y te pedí que me acompañaras. Te aseguro que mi mamá no se molestará, en serio, respondo tranquila, porque mi madre es la mujer más dulce y buena del mundo. Al llegar a mi casa, sonrío al ver el jardín delantero, decorado con distintos tipos de flores coloridas, como rosas, no me olvides, lilas y algunas plantas de hojas rojizas.
Mi madre siempre tuvo un don para la jardinería. Veo cómo a Frin se le iluminan los ojos viendo los colores, aunque aún su sonrisa no aparece por los nervios. Golpeo la puerta de entrada un par de veces, tomo la mano de Frin para darle confianza, pero me suelta de inmediato en cuanto se escucha la puerta abrirse. Allí aparece la imagen de mi madre, con sus típicos lentes de media luna sobre sus ojos cafés, los cuales dicen que yo heredé, y su sonrisa que se ensancha al reconocerme en su puerta. «Becky, mi niña, ¿qué haces aquí?», exclama emocionada, extendiendo sus brazos para abrazarme, no sin antes dar un fugaz vistazo a la mujer a mi lado. «Sorpresa, mamá, te extrañé mucho», respondo, estrechándola contra mí, sintiendo su perfume a lilas tan conocido. «Qué hermosa sorpresa, mi vida», dice emocionada, aunque noto su curiosidad por Frin. «Mamá, ella es Frin, es una buena amiga, que aceptó acompañarme hoy. Espero no te moleste. Frin, ella es mi madre, Rawi». Las presento, no sin un poco de nervios al verlas interactuar por primera vez. Mi madre, una vez más mostrando lo dulce que es, la abraza con suavidad, agradeciendo su visita. Puedo ver que Frin está algo sorprendida por la muestra de afecto, pero de todas formas se deja abrazar sin resistencia. Entramos en la casa, donde se encuentra todo tal y como lo recuerdo. El sofá violeta en el medio del living, con la pequeña mesa de café de vidrio y metal. La alfombra gris debajo, frente a la chimenea que se encuentra apagada, donde pueden verse en la repisa algunas fotografías, mi mamá en su juventud, alguna que otra foto de mis abuelos y varias fotos mías en mi infancia y adolescencia. Veo a Frin detenerse a observar las imágenes, mientras mi madre va hacia la cocina a preparar té. Al parecer ya eras hermosa de pequeña. Me susurra coqueta para que mi mamá no pueda escucharla, mirándome fijamente con una sonrisa tierna. No puedo explicar lo mucho que me ruborizo con su comentario. Siento que mi cara está hirviendo. Levanto la vista y veo a mi mamá mirándome con una sonrisa que parece casi cómplice. Siempre me ha asustado eso de ella. A veces siento que puede leer las mentes. No se le escapa ningún detalle. Ha pasado muchas veces que ella se entera de cosas antes que todos, como si pudiera prever el futuro, aunque también es posible que mi cara de enamorada sea indisimulable. Iré a ayudar a mi mamá con el té. Ponte cómoda, ya regreso. Respondo, increíblemente intimidada por los ojos de Frin que me miran chispeantes. Cuando ingreso a la cocina, mamá ya está acomodando todo prolijamente en una bandeja, así que realmente no hay mucho con qué ayudar. ¿Amiga reciente?, pregunta con un tono suspicaz, como si ya supiera todo. ¿Cómo demonios lo hace? Sí, algo así. Nos conocimos hace unos meses en una de las cenas del trabajo de Non. Explico, intentando no dar demasiadas pistas de nada, aunque sé que será inútil. Ah, Non, ¿cómo está?, pregunta, como cumpliendo con la cortesía requerida de preguntar sobre el estado del esposo de su hija. Bien, trabajando. Te envía sus saludos. Mentí, llenando el espacio en la conversación. Sé que no es cierto, cariño, pero aprecio el esfuerzo. Se ríe, buscando unas galletas más para colocar en la bandeja. Así que Frin es una amiga reciente, y se llevan bastante bien, imagino. Prosiguió, ya enunciando sus conclusiones, y yo tragando seco, por lo que simplemente asentí con la cabeza. Diría que muy bien, siendo que es la primera amiga de Ayutthaya que traes hasta aquí, menciona con su mirada inspeccionando cada gesto de mi rostro, el cual ya siento hervir. No sé qué tratas de insinuar. Es simplemente que me llevo muy bien con Frin, tenemos gustos en común y eso. Intenté desviar el tema mientras mi mamá tomaba la bandeja para dirigirse al salón. Yo diría que más bien tienen gusto mutuo, dijo, dejándome completamente boquiabierta y sonrojada al máximo. Una madre siempre sabe, cariño, concluyó riendo y guiñando un ojo, alejándose de la cocina para dejarme allí, sin reacción posible. Maldición, en serio, ¿cómo lo hace?, pensé de nuevo, frustrada por mi triste intento de esconderle algo a esa mujer que parece bruja. Mi madre y Frin hablan como si se conocieran de toda la vida. Ambas sonríen y yo casi que podría irme, y nadie se daría cuenta de que no estoy. No me molesta realmente, para nada. Estoy asombrada con su interacción tan familiar y sencilla. Ni en 5 años pasó esto con Non. Comparten anécdotas de fiestas y tradiciones tailandesas y su gusto por las flores,
algo que ni yo sabía sobre Frin. Pronto se hace de noche y preparamos la cena entre todas. Todo se siente tan sencillo y normal, casi como si fuera cotidiano, tan doméstico. Mi teléfono suena, veo el nombre de Non en pantalla y mi cuerpo se tensiona inmediatamente. Miro con aprensión a Frin, no quiero que se ponga nerviosa o la invada la culpa como suele pasarle. Ella está entretenida tomando un té con mi mamá, así que me escabullo a mi antiguo cuarto para tomar la llamada. ¿Hola? Hola, amor, ¿cómo estás? Responde casual. Maldición, cada vez me molesta más cuando me dice así. Suena algo extraño, como si hubiera bebido. Bien, con mamá, terminando de cenar. Oh, claro, sí, salúdame con ella, menciona indiferente. Definitivamente extraño, nunca envía saludos. Escucho que se queda en silencio, como pensando. Siento impacientarme porque no entiendo por qué me está llamando. Entonces, ¿todo en orden? ¿Necesitas algo? Ya sabes, te necesito aquí, conmigo, para revolcarnos, como antes hacíamos, ¿recuerdas? Dice, en un triste intento de sonar seductor, fallando estrepitosamente porque todo lo que dice se escucha arrastrado y vulgar. No sé qué decirle, claramente está borracho, porque sabe bien que no logrará nada conmigo hablándome así. Bueno, en realidad a esta altura no logrará nada conmigo, punto. Non, ¿cuánto has bebido? ¿Acaso tengo que estar borracho para querer intimar con mi esposa? Grita enfadado, pero las palabras se le resbalan. Non, estoy tratando de ser paciente aquí, ¿ok? No me grites. Respondo, respirando hondo para no elevar la voz. No quiero que Frin o mi madre me escuchen. Entonces, ¿por qué te parece tan extraño que quiera tener relaciones contigo? Lo hacíamos todo el tiempo antes. Si lo hiciéramos más seguido, quizás ya tendríamos familia. Balbuceó miserablemente, casi como acongojado. Era realmente patético. El problema, Non, es que tú quieres hijos solo para contentar a tu familia, y yo no estoy dispuesta a ser una maldita incubadora. Ya tuvimos esta conversación miles de veces, y tú no entiendes. Sabía que ese maldito almuerzo iba a arruinarlo todo. Habíamos logrado llevarnos bien de nuevo, pero no. Vas y sigues detrás del trasero de tus padres. A ti ni te agradan los niños. Deja de ser tan hipócrita, grité, cayendo de lleno en la ira que me provocaba. Iré para allá, iré a buscarte a Chiang Mai, y vendrás conmigo, farfulló con dificultad. Podía escuchar golpes y ruidos de cosas arrastrándose en el fondo. No, no me podía hacer esto. No ahora, no en la casa de mi madre, no con Frin aquí. Hazlo, y será el fin. Me divorciaré de ti, y si no me das el divorcio, me iré lejos, y nunca más me encontrarás. No juegues conmigo, Non. No te permitiré que me amenaces ni me controles. Advertí con el tono más ronco y amenazante que jamás había usado en mi vida. Escucho silencio al otro lado. Mi corazón palpita a 1000 por segundo. Tal vez algo de lo que dije lo hizo recapacitar de la maldita actitud que estaba teniendo. Hablaremos cuando vuelvas, dijo secamente, y cortó el llamado. Quedo estática, mordiendo mi labio inferior para intentar reprimir o apaciguar un poco el subidón de adrenalina debido a la furia que me provocó Non. Después de algunos minutos en silencio, mi respiración se normaliza y bajo a la sala para reunirme con Frin y mamá, pero solo encuentro a mi madre. Salió al jardín, explica, anticipando mi pregunta. Creo que escucharte la alteró un poco, continuó, respondiendo a mi duda. Cierro mis ojos y suspiro, dejándome caer en el sillón a su lado, lamentando el momento en el que perdí los estribos. Lo que menos quería era que ella escuchara aquello. Definitivamente no debería haber atendido esa llamada. Hija, aunque puedo llegar a sospechar muchas cosas, hay partes que por supuesto no conozco. Tú sabes lo que pienso de Non, pero tampoco estoy de acuerdo con las mentiras. No sé si ambas están teniendo problemas en sus matrimonios o simplemente están luchando con sus sentimientos, pero solo te diré que nuestras acciones hablan más que nuestras intenciones, explica con suavidad. Sus palabras siempre están llenas de verdad. Nunca me ha regañado, pero siempre tuvo esa capacidad de hacerme entender cuando estaba actuando mal.
aunque por algún motivo nunca pude aplicarlo al terreno amoroso. Es más complicado, Ma. De verdad me gustaría dejar todo e irme con ella, pero no estoy segura de que sea eso lo que ella quiere. Aclaro, pensando aún en esa conversación donde Frin se negaba a estar conmigo por estar casada. ¿Es algo que ya han hablado?, pregunta con tacto, poniendo su mano en mi rodilla cariñosamente. Algo así. No lo hemos hablado en profundidad. Todo está tan agitado, revuelto, es todo tan enredado a veces. Intento explicar, aunque creo que todo resulta más confuso. Cariño, a veces el amor puede ser como fuego o agua. El fuego se consume rápido, pero el agua es perseverante. Sabes que a veces puedes ser impulsiva, pero a veces es necesaria la calma, dice mientras acomoda un mechón rebelde de mi cabello en mi oreja. Ve a hablar con ella, quizás no puedan tener la conversación que deberían aquí, pero al menos abre esa puerta para que puedan hacerlo cuando regresen. Afirmo con la cabeza en silencio, mientras me levanto para ir al jardín. La encuentro allí, admirando las flores bien cultivadas de mamá, acariciando cada pétalo con tal delicadeza que hasta puedo imaginar su tacto. «Hey, ¿estás bien?», pregunto. Ella suspira profundamente sin mirarme, solo concentrada en las flores. ¿Sabes? Cada flor es distinta y necesitan suelos diferentes. Aunque trasplantes una flor perfectamente sana, si la colocas en tierra diferente, puede morir lentamente, porque no pertenece allí, murmura, aún con la vista en las flores. Frin. ¿Qué estoy haciendo aquí, Rebeca? Este no es mi lugar. Es el cumpleaños de tu madre, deberías estar con tu familia, con Non, tu esposo, preguntó con la voz casi quebrada, conteniendo las lágrimas. Tú ya tienes tu familia, yo perdí a la mía, pero no me da el derecho para destruir la tuya. Continuó, partiéndome el corazón al escucharla. Soy como el loto, solo puedo estar en el fango, murmuró más para sí misma, dejando vagar su mirada por el suelo. Tomo su mano y llevo la otra a su rostro, obligándola a mirarme. Sus ojos son tan profundos. Puedo ver una miríada de pensamientos mezclados. Ha sufrido tanto, recibió tanto daño, que no puede imaginarse feliz. ¿Sabes qué? Me encantan las flores de loto, susurro en su boca, uniendo mi frente a la suya. Deja de pensar así, por favor. Sé que lidias con muchas cosas, pero déjame acompañarte. Dices que este no es tu lugar, pero nunca me sentí tan en casa como hoy, con mi mamá y contigo. Hasta mi madre está encantada contigo. Siento sus lágrimas rodando por sus mejillas. Las voy secando pacientemente con mis pulgares mientras la miro. Tan frágil, tan preciosa. No te dejaré sola. Déjame quererte. Estás a salvo aquí. Suplico, antes de unir nuestros labios y sellar este momento en nuestras vidas.